Cordial saludo, mi nombre es Eduardo Durán, estudiante de Derecho de la UNAD. En el presente video voy a hablar sobre sociología jurídica, entendiéndose la sociología jurídica como una herramienta científica, la cual ve al derecho como una modalidad de la acción social. Esto nos lo dice Vicencio Ferrari. También nos dice que el derecho es un producto social, producto de luchas, de acuerdos, de políticas. Se estudia en una sociedad donde hay posiciones, diferentes posiciones, y también muchos estados lo utilizan como un arma de represión social. Entonces, sobre todo cuando hay situaciones como manifestaciones, entonces el mandatario sale y amenaza con expedir de pronto leyes que van a coartar ciertos derechos de la persona. Eh, la sociología nos dice que el derecho no es estático, que siempre está en evolución. Crítica de la sociología jurídica al formalismo jurídico. Entonces, como una de las principales críticas es como sacar al derecho de esa doctrina normativista y enmarcarla más bien en un contexto social, ver que el derecho no es estático, sino que el derecho vive evolucionando de acuerdo a diferentes fenómenos sociales. Entonces, quitarle esa visión rígida y abstracta del derecho que tiene el formalismo jurídico y enmarcarlo entre un contexto donde sea más flexible. El formalismo enfatiza la coherencia lógica y la aplicación estricta de normas preestablecidas de la sociología jurídica. Destaca la influencia de factores sociales, económicos, políticos en la creación, interpretación y aplicación del derecho. Entonces, como lo venía diciendo, entonces el, la sociología jurídica tiene en cuenta diferentes factores de la sociedad y al contrario del formalismo jurídico, que el formalismo jurídico se basa en la norma y en la aplicación de la norma, mas no tiene en cuenta los contextos sociales. En, en cambio, dice que el formalismo jurídico puede perpetuar desigualdades sociales. Eso podría ser como una de las falencias del formalismo jurídico, porque el formalismo jurídico se basa simplemente en la aplicación de la norma. Entonces, por eso puede entrar a, a generar un desequilibrio entre personas menos favorecidas. Y también hay como falta de sensibilidad social en el momento de aplicar la norma, en el formalismo jurídico, lo que estudia la sociología jurídica, y son cosas con las que no está de acuerdo. Definición y efectos del realismo jurídico en la sociología jurídica. Una forma de estudiar el derecho que busca integrarlo con las ciencias sociales. Esto es el realismo jurídico. En, en lugar de analizar las leyes como en una forma aisladas, las analiza como en un contexto de cómo intervienen, cómo interactúan con la sociedad, eh, cómo influyen en la sociedad. Esto nos lo dice Caballero Pérez. eh, y nos enmarca tres enfoques principales. Entonces, el primer enfoque dice que las normas jurídicas es el enfoque hacia las normas jurídicas, sin perder su punto de vista social o el impacto que esas normas ejercen en la sociedad. Es uno de los aspectos que estudia el realismo jurídico. También la investigación disciplinar
que es decir, combinar el derecho con otras áreas de la sociología o la política. Entonces, ya estudiarlo en conjuntos, sobre todo con todas las áreas que hacen parte de las áreas sociales y ver ese impacto que la norma ejerce sobre los individuos, sobre las personas. Y de acuerdo a eso, llevar estos aportes para sacar un nuevo ordenamiento o para hacerles ajustes al ordenamiento. También otro de los puntos o el enfoque es la investigación empírica, que se basa en datos y hechos concretos en lugar de solo teorías. La investigación crítica activa que busca mejorar el derecho en la práctica. Entonces ya el derecho, pues estando en la práctica, se estudia cómo evoluciona y de acuerdo a eso se mira si es eficaz, si es justo y de acuerdo a eso se traen eh, aportes que sirvan para mejorar el ordenamiento jurídico de un país, de un estado. Otras propuestas que han surgido en el avance de la sociología jurídica. Aquí se marcan o se nombran algunas propuestas de varios pensadores que han aportado a la sociología, en los avances de la sociología jurídica. Entonces tenemos el realismo jurídico, y ya más anteriormente lo estábamos planteando, lo estábamos hablando, y que critica el formalismo jurídico. Y sostiene que el derecho no es solo normas escritas, sino que depende de cómo se aplican en la práctica, en el contexto social. Tenemos la teoría crítica del derecho. Esta es inspirada en el marxismo y la escuela de Frankfurt. Esta corriente ve el derecho como un instrumento de dominación que refuerza estructuras de poder y desigualdad. Tenemos el positivismo sociológico de Emily Durkheim, que considera que el derecho es un reflejo de la conciencia colectiva y que su evolución está ligada a la transformación de las estructuras sociales. Entonces, como vemos, estos enfoques de las teorías de diferentes pensadores, los vemos que todos van enfocados hacia la parte social, cómo se comporta el derecho al ser aplicado en la sociedad. Ya otra de las teorías es el pluralismo jurídico. Sostiene que el derecho no se limita a un sistema estatal, sino que existen múltiples órdenes normativos en la sociedad: derecho consuetudinario, derecho religioso, derecho comunitario. Entonces, las múltiples especialidades donde actúa el derecho. Entonces, y en todas estas interviene la sociología jurídica con su estudio. Estudios sobre sociología jurídica desarrollados en América Latina. Entonces, podemos decir que a partir del siglo XX no se tenían estudios o avances de sociología jurídica en América Latina. El derecho se basaba en la dogmática jurídica, de pronto seguían el ejemplo de otros países de Europa, de diferentes países afuera de América Latina, y para seguir y tomarlos como ejemplo para para las diferentes normatividades. Ya la primera década del siglo XXI, ya donde a través de varios actores se da un avance y se destacan, bueno, hay varios países que empezaron a realizar esos desarrollos de sociología jurídica, y entre ellos se destaca Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela.
debido a que factores principalmente se empezó a trabajar en el, la sociología jurídica. De acuerdo a las lecturas se decía más o menos que a partir de la época de los 60 empieza a desarrollar la sociología jurídica en América Latina, de acuerdo por lo menos a los siguientes conceptos. Entonces, los que llevaron a que se empezara a desarrollar la aparición de una comunidad creciente en la región, la población, múltiples factores que desencadenaron que el derecho empezara a transformarse. Entonces, esto conllevó a que empezaran a desarrollarse estos estudios. El aumento de la producción intelectual que propenden por el desarrollo de investigaciones empíricas. Entonces ya se empiezan a dar las primeras investigaciones empíricas sobre cómo se comporta la aplicación del derecho en la sociedad, la creación de observatorios y espacios apropiados para el desarrollo de pesquisas como los centros de investigación de las facultades de Derecho. Aquí ya empieza la academia, la universidad, eh, en sus facultades de Derecho a crear como sus centros de investigación y en todo el tema de Derecho. Esto es otro de los factores que coayudó a que empezara a desarrollarse la sociología. El uso del discurso del derecho, pero especialmente el de los derechos humanos. En este punto, entonces, ya aparecen varios grupos como los ambientalistas, las mujeres, los creadores de arte, diferentes grupos de pronto menos favorecidos que empezaron a reclamar sus derechos. Entonces, también se empezó a incluir, a estudiar para que todos estos grupos menos favorecidos tuvieran una mayor inclusión social y tuvieran como más oportunidades en lo que tiene que ver con el derecho. Conclusiones, entonces, de la sociología jurídica, mira el derecho como desde la teoría tridimensional del derecho. Entonces, estudia desde esa perspectiva, eh, donde podemos ver que está la validez, la eficacia, la justicia. Entonces, primero, mirar la validez de la norma, que la norma sea válida jurídicamente, entonces que esté enmarcada dentro del ordenamiento, dentro de la cadena del ordenamiento, desde de abajo hacia arriba hasta llegar a la constitución política y los tratados internacionales, que sea válida jurídicamente. La eficacia no es solo sacar una norma, sino mirar qué tan eficaz es la aplicación de esa norma. En el caso de alguna norma que se haya expedido para regular el tránsito de alguna localidad, entonces mirar qué tan efectiva fue esa medida, si está dando los resultados que se esperan o solamente están en teoría. Y el aspecto de la justicia, eh, que tiene que ver con mirar si la norma es justa o no es justa. Todo esto, todo esto lo hace la sociología jurídica. Eh, Permite comprender cómo el derecho impacta en la sociedad, ayuda a equilibrar el derecho en torno a las desigualdades, especialmente en los grupos menos favorecidos. Como lo decía en el punto anterior, donde hay diferentes grupos que reclaman sus derechos
y por tener como menos privilegios eh, debido a su estrato, su color de piel, por decirlo así, son discriminados.